Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 51 al 58. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí. En verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pan y el vino son fruto del trabajo del hombre que lo saca del trigo y las uvas y se los ofrece a Dios como símbolo de su entrega. Dios nos lo devuelve como alimento. Convierte el pan en su carne y el vino en su sangre, y convertido en el cuerpo y la sangre de Cristo, y así como su palabra lo dice hoy, el que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. Allí, en ese momento, él nos hace suyos. Vamos a ahondar en estos tres aspectos importantes en torno a este regalo. Primero, Jesús se da a sí mismo como pan vivo a nosotros. Segundo, cuando recibes a Jesús, tu vida se vuelve un pan partido para los demás. Y tercero, no des por sentado este privilegio inmerecido. Vamos con el primer punto. Primero, Jesús se da a sí mismo como pan vivo a nosotros. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Imaginemos a los judíos escuchando las palabras del Evangelio de hoy. Más adelante dirá que se escandalizaron y muchos le dejaron de seguir. ¿Qué sentimos nosotros al escuchar estas palabras? ¿Las creemos? En el momento de la consagración, que es cuando se ofrece el vino y el pan, la hostia, ocurre la transubstanciación, que quiere decir que estos dones ofrecidos se convierten realmente en el cuerpo y la sangre de Jesús, que luego se ofrecen a nosotros. No es un símbolo, es real. Es algo que puede resultar difícil de creer, pero han ocurrido muchos milagros eucarísticos que dan fe de que esto es así. Cuando Tomás, el discípulo de Jesús, duda de su resurrección y dice que hasta que no tocara las llagas de su mano no lo creería, una semana después Jesús aparece y Tomás cree. Jesús les dice: dichosos los que creen sin haber visto. Martina era una joven de 16 años que, aunque lo tenía todo lo que hacía feliz a una joven de su edad, en el fondo sentía que algo faltaba y se preguntaba a sí misma: ¿esto es todo lo que la vida ofrece? Sus padres buscaban a Dios, pero en todo lo que ofrecía el mercado, menos en la Iglesia Católica, en la que habían nacido por tradición, pero no creían que allí pudieran encontrar algo. Buscaron en espiritualidad hindú, esoterismo, sofismo. Sus padres se divorciaron y todo empezó a cambiar. Conoció la vida nocturna y mentía sobre su edad para poder entrar a las discotecas. Empezó a fumar y a tomar, pero en su mente volvía la pregunta: ¿esto es todo lo que la vida ofrece? Meses después, su mamá encuentra a Cristo y una amiga suya le recomienda llevar a su hija a un retiro espiritual para jóvenes. Por error, viajó en un bus con personas adultas. Ni un joven con quien hablar. Una vez llegó allí, escuchó charlas, testimonios, canciones, pero nada de eso la tocaba. Llegó el momento de la confesión y lo hizo, pero no con buena actitud. Cuando en la Eucaristía llega el momento de recibir la hostia, se iba a quedar sentada. Quería salir de allí, pero luego ella se preguntó: bueno, ¿por qué no ir? Y se paró y empezó a hacer la fila. Cuando llegó el momento de recibir la comunión, se quedó paralizada. El sacerdote pudo detectar algo diferente en ella. Levantó el pedazo de hostia y le preguntó: ¿crees que es Jesucristo? De un momento a otro sintió que la gente desapareció y se vio sola con ese pedazo de pan. Su respuesta natural hubiera sido que no creía, pero por alguna razón contestó: sí creo. Regresó a su silla temblando y empezó a llorar.
Eran las lágrimas de un mendigo que había encontrado su hogar, la alegría de un Dios que dice: tú eres tan preciosa para mí que lo he dado todo por ti. Allí empezó su nueva vida porque encontró el amor más grande que hay. Le hablaría a su hermano, quien posteriormente iniciaría una nueva vida con Cristo también. Segundo, cuando recibes a Jesús en tu vida, te vuelves un pan partido para los demás. Jesús viene a darse a sí mismo para los que tienen fe en Él, y esta comunión con el Señor nos compromete a imitarle. Si Él mismo vino y se entregó sin medida, entonces, como dice el Papa Francisco, nosotros debemos hacer de nuestra vida, con nuestras actitudes, un pan partido para los demás. Nuestra vida se hace don que, siguiendo el ejemplo de Jesús, se da a los demás. Cuando conoces el amor verdadero, sientes tanta paz y plenitud que de manera natural quieres dar de lo que has recibido. Don Eduardo era un señor de 73 años. Toda su vida había estado en una ansiosa búsqueda espiritual, pero buscaba en cualquier corriente que se mencionara como espiritual. A menudo discutía con su hermana, que era católica, y le decía que uno tenía que ser de mente abierta. Don Eduardo decía que no se quería ir de este mundo sin antes servir de alguna forma. Lo anhelaba. Y decía: si recibiera el Espíritu Santo me comería el mundo. Subsistía de lo que lograba vender en la calle. Adicional a esto, la artrosis lo mantenía muy enfermo. Sufría de fuertes depresiones que hacían que no se levantara de la cama por días. Un día, una amiga lo invita a misa, y poco a poco, él fue yendo todos los días. Recibía la comunión sin una confesión. No pensaba que estuviera mal. Y así estuvo alrededor de 4 meses, hasta que por fin escuchó el consejo de su amiga y decidió confesarse. Tuvo una conversación larga y tendida con el sacerdote. Sintió mucha paz. Luego recibió la comunión y se sintió inundado por el amor de Jesús. Poco a poco se fue enamorando más y más de la misa y el encuentro con Jesús en la comunión. Sin darse cuenta, fue perdiendo gusto por la lectura de libros que solía leer sobre viajes astrales y nueva era. Su mirada se sintió atraída hacia su palabra. Como estaba tan enfermo, lo llevaron a un lugar donde para su edad lo podían cuidar mejor. Allí iba al sacerdote y celebraba la Santa Misa. Empezó a hablar con otros adultos mayores y les compartía la palabra, y hablaba con mucha pasión sobre el regalo de la comunión. Ese ardor en sus ojos, el brillo que se asomaba en su mirada, despertaba la curiosidad en más de una persona que volvían a la comunión. Ahora se siente tranquilo, sirve a otros llevando el Evangelio de la paz y proclamando cómo Jesús se hace realidad en la Eucaristía. Y tercero, no des por sentado este privilegio inmerecido. Muchas iglesias que se han separado de la Iglesia Católica, que dicen seguir a Cristo, no tienen este regalo, y muchos católicos que ya lo tienen están ciegos y no lo ven. Como dice la canción: entra, la puerta está abierta para que conmigo vengas a cenar. Dios creó el universo y con toda su inteligencia, el hombre no ha podido definirlo. No esperes a entenderlo para atreverte a seguirlo de verdad. Si no eres muy asiduo en la iglesia, o si por el contrario vas mucho pero desde la tradición y quieres conocerle desde el amor, pídele al Señor que te ayude a verlo y a sentirlo en la comunión. Nos hemos sentido sedientos o hambrientos y hemos buscado y nuestra alma no se llena. Hoy Jesús responde a tu búsqueda en su palabra: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Agustín, un joven de 27 años, era carpintero. La carpintería en la que trabajaba quedaba al lado de la parroquia. Siempre que llegaba debía dejar la moto en el parqueadero de la iglesia y luego caminar unos metros hasta el taller. Él vivía actualmente con su novia y tenía un hijo de 8 años. Estaba teniendo muchos problemas en su casa con su pareja y el dinero no le alcanzaba. Adicionalmente, había un prestamista gota a gota que le estaba cobrando un dinero que él no se sentía capaz de pagar. Un día llegó a su trabajo muy deprimido. La noche anterior tuvo una discusión fuerte con su pareja. Venía rondando en su mente la idea de acabar con su propia vida y de vez en cuando buscaba en internet la forma de hacerlo. Él permanecía solo en el taller y un día tomó la decisión. Compró el lazo y ya sabía de dónde lo iba a hacer. Llegó a las 8, ubicó el lazo y empezó a escribir la carta de despedida. Se dispuso a acomodarse cuando escucha al sacerdote en la misa. Nunca antes había escuchado tan fuerte al sacerdote como esta vez, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó el pan
y dando gracias lo partió y lo bendijo diciendo: Tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Y así Agustín se queda inmóvil escuchando lo que el Padre dice en la misa. Cuando escucha: no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, se quebranta a llorar como un niño en el suelo. En ese momento no se sentía capaz de seguir con su plan. Luego de un rato, como pudo, se limpió las lágrimas y fue a la iglesia. La misa ya había acabado, pero se sentó frente al Santísimo. Por alguna razón que desconocía, se sentía atraído hacia él, y allí se quedó en silencio casi toda la mañana. Empieza en ese momento su camino de fe. Dios lo salvó de acabar con su propia vida y comienza a mostrarle una nueva. Testimonio que años más adelante contaría frente a muchas parejas en compañía de quien ahora es su esposa. Si tu hijo pequeño te dice: te amo, ¿le crees? Claro que sí. No ves el amor, pero lo sientes. Si te paras frente a un atardecer y sientes el viento en tu cara, ¿creerías que es real? Es posible que sí, aunque no lo veas, lo sientes. Si por quien fue hecho todo lo que existe, incluso tu hijo y el viento, te dice que se hace presente de forma real en la Eucaristía, ¿crees que es real? Te ama y sopla su viento de vida sobre ti, y te dice que si crees en él, en su presencia viva, que si comes su carne y bebes su sangre, vivirá unido a ti y tú vivirás unido a él. ¿Crees en el amor de tu hijo que no ves? ¿Crees en el viento que no ves? Hoy, si tienes dudas, cierra tus ojos y pídele al Espíritu Santo que te dé la gracia de creer en la presencia viva y real de Jesús, que todos los días quiere encontrarse contigo. Como dice el Padre nuestro, pídele: dadnos hoy nuestro pan de cada día. Amado Jesús, hoy te damos gracias por el mismísimo regalo de la transubstanciación. Ahora se abre un nuevo camino de entendimiento en nuestras vidas. Ayúdanos a no profanar lo sagrado, acostumbrándonos a él. Hoy permítenos recibirte como pan vivo en nuestras vidas para poder ser pan partido en la vida de los demás, empezando por nuestra familia. Señor, que no demos por sentado este regalo inmerecido al que tenemos acceso todos los días, pero solo lo limitamos a los domingos. Y así solo lo pueda vivir los domingos. Quita las nubes de nuestros ojos para que podamos verte, y rompe las barreras de nuestro corazón para que podamos sentirte y encontrarnos con la verdadera plenitud que tanto hemos tratado de encontrar en el mundo y no hemos podido hallar, y que solo tú puedes dar. Gracias, mi amado Padre, por el regalo de tu Hijo. Gracias, amado Hijo, por el regalo de tu presencia viva y real en la Eucaristía. Gracias, Espíritu Santo, porque abres nuestra mente, corazón y entendimiento a esta verdad preciosa a la que nos habíamos acostumbrado. Amén.